Hola compañeros, el día de hoy les hablaremos del proceso químico de la fotosíntesis. El trabajo está a cargo de mi persona, María José Hermosa, y de Juan Andrés Afanador. Bueno, pero ¿qué es la fotosíntesis? Esta palabra proviene del griego y está formada por el término foto, que significa luz, y síntesis, que significa formación compuesta. Este es un proceso mediante el cual las plantas producen sustancias orgánicas a partir de dióxido de carbono y agua en presencia de la clorofila, que son pigmentos verdes encontrados en la hoja y son los principales causantes de la fotosíntesis. Estos además son los captadores de la energía solar. La fotosíntesis se refiere a la capacidad de las plantas para transformar la energía de la luz del sol en energía química. Este proceso permite a las plantas generar su propia comida. El proceso se realiza en las hojas y tallos verdes de la planta, en unas estructuras específicas de las células vegetales, como los cloroplastos, que son unos organelos que contienen la clorofila. Para que se realice este proceso, es necesario que se cumpla con las etapas de la fotosíntesis. Por un lado está la fase clara y después la oscura. En la fase luminosa ocurren procesos como la fotólisis, que es el desdoblamiento del hidrógeno y oxígeno, y como resultado de esa reacción el oxígeno es liberado del ambiente y el hidrógeno es utilizado en otras reacciones. Recibe este nombre porque todas las reacciones dependen de la presencia de la luz. La fase oscura recibe su nombre porque las reacciones no dependen directamente de la luz. También se le denomina el ciclo de Calvin o llamada la fase de fijación del carbono, que es lo que permite la retención de carbono en las plantas. Esta fase requiere de compuestos formados durante la fase luminosa. El dióxido de carbono que se toma del ambiente se combina con el hidrógeno liberado en la fotólisis para formar la glucosa. No obstante, para que se logre el proceso, existe una ecuación de la fotosíntesis. La ecuación dice que 6 moles de agua reaccionan con 6 moles de dióxido de carbono para producir, por medio de la energía solar, 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno diatómico. Para que se lleve a cabo esta reacción, se necesita de la energía del sol. En la parte superior, mi compañero y yo representamos gráficamente cómo se vería esta reacción a nivel subatómico. Como decimos que se necesita de la energía del sol para producir la reacción, vamos a denominar esta como una reacción endotérmica, que significa que absorbe energía normalmente en forma de calor. En esta ocasión, las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos esenciales, que son la energía y la capacidad de poder fijar su carbono, que fue lo que expliqué posteriormente del ciclo de Calvin. Pero, ¿qué es lo que la hace realmente importante? ¿Sabías que todos los seres vivos dependemos de cierta manera de las plantas verdes? Esto hace que el proceso sea más importante de lo que parece. Además de que esta ayuda a que las plantas produzcan la sustancia necesaria para la vida, que es el oxígeno, también ayuda a que se mantenga el equilibrio de los gases atmosféricos, que sea la base de alimentación de muchos organismos y que se proteja el suelo. Con el tema de la deforestación, ha pasado que la absorción de carbono disminuye cada vez más, lo que hace que la atmósfera se caliente. Entender la importancia de la fotosíntesis es aceptar que todos los seres vivos estamos relacionados profundamente en un equilibrio donde las plantas son fundamentales y está en nuestras manos cuidarlas para impedir que el cambio climático y todo lo que se deriva de él siga sucediendo. Si la fotosíntesis no ocurriera, sencillamente no existiría vida, porque no se produciría oxígeno, la temperatura disminuiría abismalmente, se concentraría el dióxido de carbono, en fin.
Ya habiendo explicado esta reacción química, vamos a ponerla en práctica con un cálculo estequiométrico. El dióxido de carbono es un reactivo esencial para la producción de glucosa en las plantas, pues junto al agua y la intervención de la luz solar reaccionan para elaborar glucosa y oxígeno, importante para la respiración celular. Un ser humano produce aproximadamente 0.4 toneladas de dióxido de carbono cada 2 horas, lo que da a entender que produce alrededor de 4.8 toneladas al día. Teniendo esto en cuenta, una planta que puede mitigar esa producción de dióxido de carbono se le brinda una cantidad de 3 toneladas de agua en vapor. Por medio del proceso de la fotosíntesis, ¿cuántos moles de glucosa puede producir esta planta con los mencionados reactivos? Para resolver este cálculo estequiométrico, lo primero que haremos es pasar todas las cantidades que tenemos a una sola unidad. En este caso es la unidad de gramos, por lo que con esta trabaja todas las masas atómicas de los elementos de la tabla periódica. Entonces, tenemos que partir del hecho en el que tenemos que realizar una regla de 3 para pasar de toneladas a kilogramos y luego de kilogramos a gramos. Entonces, primero vamos a trabajar con la cantidad del dióxido de carbono. Hacemos una regla simple de 3, que es una tonelada es igual a 1000 kilogramos, entonces ¿cuántos kilogramos serían 4.8 toneladas de dióxido de carbono? Entonces hacemos la regla de 3, que es 4.8 por 1000 dividido 1. Esto nos da 4800 kilogramos. Entonces ya como hallamos los kilogramos, vamos a pasar de kilogramos a gramos, que es con lo que trabaja la masa atómica. Entonces, un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Cuántos gramos son 4800 kilogramos? Entonces, para esto es simple, multiplicamos lo mismo, 4800 kilogramos por 1000. Eso nos da un total de 4.800.000 gramos. Bueno, hacemos el mismo procedimiento con la cantidad de agua. Nos dan 3 toneladas de agua. Entonces, si una tonelada son 1000 kilogramos, ¿cuántos kilogramos son 3 toneladas? Hacemos el mismo paso, 3 por 1000 son 3000 kilogramos los que nos dan de cantidad de agua, y de kilogramos pasamos a gramos. Entonces un kilogramo produce o es 1000 gramos, entonces ¿cuántos gramos serían 3000 kilogramos? Multiplicamos lo mismo, 3000 por 1000 dividido 1, y eso nos da 3 millones de gramos. Entonces esto sería todo por ahora para equilibrar las unidades en esa reacción. Entonces ahora lo que haremos es hallar la masa de cada reactivo para luego reemplazarlas por las cantidades que nos dan en este cálculo estequiométrico. Entonces tenemos que partir del hecho de que tenemos que hallar primero la masa de las 6 moléculas del dióxido de carbono. Entonces para esto tendremos que saber la masa del carbono y al igual la masa del oxígeno. Para esto tenemos que consultar en la tabla periódica en el peso atómico de cada elemento. Entonces, partimos del hecho de que para las 6 moléculas de dióxido de carbono son necesarias 6 moléculas de carbono. Por lo tanto, la masa del carbono, que es 12, se multiplica por 6, que son los moles requeridos, y eso es igual a 72 gramos. Luego también nos indica que para estas 6 moléculas de dióxido de carbono son necesarias 6 moléculas de oxígeno. Como veremos trabajando, el oxígeno pues es diatómico, en este caso está trabajando con 2 de sus átomos, por lo tanto se multiplica 16 gramos, que es su masa atómica, por 6, que son la cantidad de moles, por 2, que son con los átomos que trabaja. Eso nos da un total de 192 gramos. Entonces, para hallar la masa completa de las 6 moléculas de dióxido de carbono, se suma 72 gramos más 192 gramos, y eso es igual a 264 gramos. Ahí ya hallamos la masa de las 6 moléculas de dióxido de carbono. Ahora haremos lo mismo para calcular la masa de las 6 moléculas de agua. Para esto necesitamos saber la masa del hidrógeno y la masa del oxígeno. Entonces comenzamos. La masa del hidrógeno es de 1 gramo y se tiene que multiplicar por 6, puesto que son 6 moles, y además de eso se multiplica por 2 porque hidrógeno en este caso trabaja con 2 átomos en el agua. Entonces eso nos da un total de 12 gramos. Eso pesan las 6 moléculas de hidrógeno. Luego tenemos que hallar la masa de las 6 moléculas de oxígeno. En este caso oxígeno viene solo, así que solamente es 16 gramos por 6, que son la cantidad de moléculas. Eso nos da 96 gramos. Y para hallar finalmente las
la masa de las 6 moléculas de agua, entonces es sumar los 12 gramos de hidrógeno más los 96 gramos de oxígeno, y eso nos da 108 gramos. Y para calcular la masa total de los reactivos, lo único que hay que hacer es sumar la masa de las 6 moléculas de hidrógeno con las 6 moléculas de dióxido de carbono, y eso es 264 gramos más 108 gramos, que nos da 372 gramos, es la cantidad o la masa de los reactivos. Entonces tendremos que comprobar si es la misma masa de los productos para comprobar obviamente si está equilibrado. Ahora pasaremos a hallar la masa de los productos. Entonces, por un lado tenemos el producto que es la glucosa, en el que participan 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, simple, se multiplica la cantidad de átomos por la masa de cada elemento. Entonces, son 12 gramos que pesa un átomo de carbono por 6, puesto que son 6 átomos de carbono, entonces son 72 gramos. Al igual se hace con hidrógeno, que son 12, entonces se multiplica 1 gramo que pesa el hidrógeno por 12, que son 12 gramos. Y el oxígeno, que son 6 átomos por 16 gramos, que es lo que pesa un átomo de oxígeno, que nos da 96 gramos. Se suma todo esto para saber cuánto pesa una molécula de glucosa. Entonces 72 gramos más 12 gramos más 96 gramos es igual a 180 gramos. Y se hace lo mismo para calcular la masa de las 6 moléculas de oxígeno. Entonces se multiplica las 6 moléculas de oxígeno por la masa del oxígeno por 2, porque oxígeno en este caso sería diatómico porque está trabajando solo. Entonces son 16 por 6 por 2, y eso es igual a 192 gramos. Se suma esto para saber cuál es la suma total, cuál es la masa total de los productos, y nos da 180 gramos más 192 gramos es igual a 372 gramos. Nos dio lo mismo que nos dio la sumatoria de las masas en los reactivos, así que está totalmente equilibrado. Entonces ahora lo que haremos solamente es hacer reglas de 3 para saber la producción de glucosa con las cantidades que nos habían dado de los reactivos. Comenzaremos con la producción de glucosa con 4.800.000 gramos de dióxido de carbono. Entonces hay que tener en cuenta que con 264 gramos de dióxido de carbono se producen 180 gramos de glucosa. Entonces ahorita necesitamos calcular cuántos gramos de glucosa nos pueden dar, por así decirlo, con 4.800.000 gramos de dióxido de carbono. Hacemos la regla de 3, que sería 4.800.000 gramos por 180 dividido 264. Eso nos da un total de 3.272.727.27 gramos. Ahí ya nos dio la producción de glucosa con la cantidad de dióxido de carbono proporcional. Pero como el ejercicio no nos pide la cantidad de gramos de glucosa, sino que nos pide la cantidad de moles, entonces vamos a hacer otra regla de 3 para calcular cuántos moles nos dan con esta cantidad de dióxido de carbono. Entonces hay que tener en cuenta que 180 gramos de glucosa es un mol de glucosa. Por lo tanto, ¿cuántos moles de glucosa sería? 3.272.727.27 gramos de glucosa. Entonces hacemos la regla de 3, que es esta cantidad de gramos en glucosa por 1 dividido 180. Eso nos da una cantidad de 18.181.18 moles de glucosa. Por consiguiente, haremos lo mismo para hallar la cantidad de glucosa que se produce con 3 millones de gramos de agua. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que con 108 gramos de agua se producen 180 gramos de glucosa. Así que con 3 millones de gramos de agua, ¿cuántos gramos de glucosa se producirían? Entonces hace la regla de 3, que es 3 millones de gramos de agua por 180 dividido 108. Eso es igual a 5 millones de gramos de glucosa. Entonces, como ya venimos recordando, lo que nos piden no es la cantidad de masa que se produce de glucosa, sino la cantidad de moles. Por lo tanto, vamos a pasar de gramos a moles.
partimos de la misma regla de 3, que es 180 gramos de glucosa es igual a 1 mol. Por lo tanto, se multiplica la cantidad de gramos que nos dio con esta cantidad de reactivo de agua, que son 5 millones de gramos de glucosa, por 1 dividido 180. Eso es igual a 27.777.77 moles. Como podemos observar, se produjo mucha más cantidad de moles con la cantidad de agua proporcionada en comparación con la cantidad de dióxido de carbono proporcionada. Entonces, por lo tanto, el reactivo límite sería el dióxido de carbono y el reactivo sobrante vendría siendo el agua. Ahora hay que hallar la cantidad de gramos que restó o que sobró de este cálculo estequiométrico. Entonces, tenemos que partir de la regla de 3, en el que 108 gramos de agua produce 1 mol de glucosa. Por lo tanto, ¿cuántos gramos de agua serían necesarios para producir 18.181.18 moles de glucosa? Por lo tanto, hacemos la regla de 3, que sería 108 por 18.181.18 dividido 1. Esto nos da alrededor de 1.963.567.44 gramos. Esa es la cantidad de gramos necesarios para producir esa cantidad de moles de glucosa. Ahora vamos a hallar la cantidad de gramos de agua que sobró. O sea, hay que restar la cantidad de gramos que nos dan menos la cantidad de gramos necesarios. Entonces, nos proporcionan 3 millones de gramos para este cálculo estequiométrico y solamente nos sirven 1.963.567.44 gramos. Se resta eso y nos da un resultado de 1.036.432.56 gramos. Y por último, para que se nos dé a entender más fácil este resultado, vamos a pasar esa cantidad de gramos a kilogramos. Por lo tanto, partimos de la regla de 3, en el que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Por lo tanto, ¿cuántos kilogramos? Sería esa cantidad de gramos que nos restó del agua. Entonces, multiplicamos esa cantidad de gramos por 1 dividido 1000. Y eso nos da un igual de 1036.432 kilogramos. Y ya para finalizar este video, se podrían concluir con las siguientes respuestas.